mostrarles por qué duele la cabeza. O sea, ¿por qué duele la cabeza de forma primaria? Migraña es tenemos como la característica o la clásica, ¿verdad? Para que nos permita a nosotros entender el dolor de cabeza de origen primario. ¿La migraña puede estar en primaria y en secundaria o solo primaria? Solo en primaria. ¿Por qué razón? Porque no tiene ninguna otra razón. Ahora, si un paciente, por eso es que los criterios son importantes, dolor moderado o severo, entre 4 y 72 horas de duración, que sea pulsátil, esa es la característica, generalmente de un solo lado de la cabeza, que se acompañe de sonofobia, o sea, no toleran el sonido, o fotofobia, puede tener cualquiera de los dos, y náusea y o vómitos. Si el paciente tiene eso, es migraña. Ahora, pero hay que considerar eso. Mi obligación es descartar que lo que me estoy enfrentando sea una cefalea secundaria, o sea, algo que tenga un origen. Pero por eso me sirven los criterios. Y la migraña es primaria. Todos los exámenes son normales. Entonces, las teorías por las cuales nos duele la cabeza son teoría vascular, que ya vimos, que es vasoconstricción, vasodilatación. Está la teoría genética. Hay una cierta predisposición, hay algunos genes que pueden estar involucrados en el dolor. La teoría hormonal, ¿por qué razón? Porque se ha visto que obviamente son más mujeres que hombres y que la menstruación de los periodos relacionados a la liberación de hormonas causan más dolor. La teoría inflamatoria, que va de la mano de la teoría vascular, porque al haber vasodilatación se liberan sustancias. La teoría metabólica, lesiones de la sustancia blanca. Y lo más importante, la activación de un sistema que se llama trigémino cervical. Se llama trigémino cervical porque involucra al quinto nervio, que es el nervio trigémino, con los nervios cervicales 1 y 2. Y para eso les traigo esta foto. Jorge, ¿Sí? antes de que pases a la segunda, yo tenía una duda de la diferencia que hay en que escucho que unas personas dicen que tengo jaqueca a migraña. ¿Eso es lo mismo o es diferente? Ha venido evolucionando el término. La misma Coca-Cola es diferente. Sí, no, el término jaqueca como tal ya no se utiliza, precisamente porque las personas son las que más, los pacientes son los que más han tergiversado los tratamientos y los nombres. Y el problema es que la persona llega con el médico y dice tengo jaqueca, pero solo porque le pulsa o solo porque le molesta la luz. Por eso es que los criterios son importantes, porque yo tengo que tener todos los criterios para considerar migraña. El término jaqueca ya no se utiliza, ya está. ¿Qué es ahora lo que antes era jaqueca, ahora se llama? Migraña. Migraña. Era lo que ahora. Pero jaqueca era solo un tipo de dolor. Ahora se divide migraña en migraña con aura, migraña sin aura, migraña clásica. De jaqueca pasó migraña clásica, después con aura, sin aura, la migraña retiniana, la migraña basilar, la hemipléjica familiar y una migraña que se llama migraña o cefalea en racimos. Entonces, ha venido cada vez más los términos precisamente por la investigación y la evolución pues, que han tenido el dolor de cabeza, y cada vez es más específico. Para decirles algo, hay una revisión que más o menos son 260 causas de dolor de cabeza. La casa por cualquier cosa, hasta por esa cosita del pelo, de dolor de cabeza. Me duele. Sí, Marala. ¿Será que realmente es el mismo dolor que lo están clasificando cada vez en más partes o serán distintas cosas que la están englobando del mismo? Probablemente es por eso es que acá vamos a comprender un poquito por qué duele la cabeza. Es una teoría, pero se cree que las personas que padecen migraña tienen una sensibilidad mucho más alta al dolor, pero que esa sensibilidad se mantiene siempre encendida. Entonces, prácticamente el paciente técnicamente no tiene dolor, pero está en la fase de migraña toda su vida. Entonces, está en la fase de migraña toda la vida. Entonces, de repente tuvo un estrés, se desveló, comió manías, o tomó algún vino, o comió un queso, o un destello de luz, y eso activó el sistema que ya estaba encendido. O sea, le aumentó el volumen. Entonces, la teoría es que el paciente con migraña es más sensible, que siempre está propenso al dolor, y que solo es de esperar el estímulo necesario en el momento justo para que el dolor se presente. Lo que cambia es la clínica del paciente.
Porque es interesante, hay pacientes que tienen todas las manifestaciones de dolor de migraña, empiezan a ver luces, empiezan a tener cambios en la visión, empiezan eventualmente a tartamudear, se sienten cansados, pero no tienen dolor, no llegan a desarrollar dolor. Hay personas que tienen que el dolor les avisa que les va a comenzar en lo que se llama con aura. Hay personas que los dolores son súbitos. Entonces, y cuando se tiene dolor y no se tiene ni lucecita, ni destello, ni migraña, cefalea. Puede ser migraña sin aura. Entonces, por eso es bien importante entrevistar al paciente y que el paciente lleve un diario de dolor de cabeza para que el paciente vaya anotando qué pasa antes, qué pasa durante y qué pasa después del dolor. Es tan importante que es más o menos 2 semanas antes que uno debe preguntar al paciente: mire, ¿qué comió? Se desveló hace 2 semanas, tuvo estrés, viajó, cambió el clima, ¿verdad? Es tan importante esto que los disparadores de dolor de cabeza son tantos. Pasar tiempos de comida por alto. La gente que tiene migraña no puede pasar un tiempo de comida por alto. Tiene que tener Quedan 5 minutos. Tiene que tener una galleta, una manzana, tiene que tener algo, porque no puede pasar un tiempo de comida. No se pueden desvelar, el comer mucho, ¿verdad? O sea, todas esas situaciones el paciente debe conocerlas. Y precisamente el mejor tratamiento es que el paciente conozca su dolor y que evite todas aquellas cosas que le causan dolor. Si yo sé que a mí los destellos me causan dolor de cabeza, evito que los cambios de luz. Si yo sé que digamos, el cambiar de altura me hace tener dolor de cabeza, pues no me expongo a ese cambio de altura. Chocolate, manías, jugo de naranja, vinos, quesos, el uso o el abuso del alcohol, el uso o el abuso del café. O sea, todo eso, digamos, si yo estoy acostumbrado a tomar café y dejo de tomar café, me da migraña. Pero si nunca he tomado café y tomo café, me puede dar migraña. Entonces, todas esas sustancias, vacaciones, periodos de... Vacaciones jamás. No lo recibí. Ese día es un trastorno psicoemocional. Cuando comienza el trabajo, todas esas cuestiones afectan y dan dolor de cabeza. Ahora, les voy a explicar por qué duele la cabeza en general. Esta foto es de una revista médica que se llama New England. Es una revista que es de educación médica continua y permite que uno pueda tener estos recursos didácticos para poder compartirlos. Entonces les explico algo. Este es un corte del cerebro, ¿verdad? Está cortado, partido a la mitad, y estamos viendo la parte interna de un hemisferio. Y aquí están magnificadas ciertas estructuras. Pero quiero llamarle la atención a esto que se llama ganglio del trigémino. El trigémino tiene, pues, 3, ¿verdad? 3 ramas que le dan la sensibilidad a la cara, pero tiene un ganglio y tiene un núcleo. O sea, prácticamente tiene dos partes. Y en la cabeza las estructuras que duelen son el cuero cabelludo, puede doler las meninges, pueden doler los vasos sanguíneos. Entonces la teoría vascular es esta: los vasos sanguíneos se vasoconstriyen y se vasodilatan. Eso es lo que hace que el dolor de cabeza sea pulsátil. Sin embargo, cuando esa vasoconstricción, vasodilatación se produce, se liberan sustancias dentro del torrente sanguíneo que vienen a estimular al ganglio trigémino, y eso se comunica con el núcleo del trigémino. Esto tiene una comunicación de doble vía y se une acá, no está en la foto, pero aparece acá el séptimo nervio, que es el nervio facial. Ese séptimo nervio facial tiene relación con el ojo y con la nariz. Entonces al paciente le puede poner por ahí el ojo rojo, sentir el ojo chiquito o incluso tener secreción nasal. Entonces esto se estimula y se excitan estas vías, y este núcleo del trigémino viene y desciende y se junta con los nervios cervicales 1 y 2, e interesantemente estos nervios cervicales le dan la sensibilidad a esta parte de la cabeza, y por eso es que el dolor de cabeza comienza aquí atrás y se forma un circuito. Este sistema trigémino cervical viene y va a estructuras como el hipotálamo y el tálamo, que también tienen relación con liberación hormonal, y por último todo este circuito se interconecta y va hacia la corteza parietal. La corteza parietal es la corteza del cerebro en la cual nosotros sentimos el dolor. Si yo me pincho el dedo,
se va por toda la vía y llega hasta la corteza parietal y ahí dice, me dolió. Entonces regresa por la vía motora y yo quito la mano. Pero yo traduzco el dolor hasta aquí arriba. Entonces, aquí puede doler los vasos sanguíneos, las meninges, el cuero cabelludo, y se inflama todo esto y se produce una se llama meningitis asáctica, porque se inflaman las meninges sin que sea infeccioso, y eso es lo que hace que la persona mueva los ojos y le duela, mueva la cabeza y le duela, porque está irritado el sistema meningio. Entonces, lo importante acá es la activación trigémino cervical. Y esto quiero hacerle énfasis, ¿por qué razón? Porque también el otro tipo de dolor de cabeza